buenas tardes a todos. Los saludo con mucho cariño y mucha alegría de estar con ustedes en este templo. Le doy muchísimas gracias al señor párroco por permitirme estar acá y a todo el equipo que hizo posible que venga a compartir con ustedes este momento, a nuestra comunidad de peregrinos del amor aquí en Puebla. Y vamos a abrirnos al Espíritu Santo para que yo les comparta a ustedes una reflexión de lo que el Espíritu decida, y para eso le pido al Señor su santa palabra, para que en esta palabra comencemos esta reflexión. Y les voy a leer de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 16. Aceptar la palabra y ponerla por obra. No os engañéis, hermanos míos queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad, con palabras de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo en hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Pues voy a compartirles una reflexión sobre el espíritu del mundo. Pienso que todos nosotros hemos leído en el catecismo de nuestra iglesia que tenemos 3 enemigos: mundo, demonio y carne. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos explicar entonces qué es el mundo? Porque el mundo no es la creación, el mundo no es la tierra como normalmente uno se imaginaría. El mundo es un espíritu. Jesús dice: el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan Evangelista dice: el mundo entero está en manos del diablo. Y esto todo nos debe dar a nosotros una muy clara idea de dónde estamos. Vivimos nosotros en una situación en la cual tenemos que decidir si entendemos que esta no es nuestra casa, que este mundo no es nuestra casa. Jesús, ante Poncio Pilatos en el juicio, cuando le pregunta a Pilatos si él es un rey, él contesta que sí, dice: sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. Y esto para nosotros tiene que ser muy claro de lo que Jesús nos enseña, para que no nos enamoremos de este mundo. Es verdad que la vida es un tesoro, es un don de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios
todos los días por habernos dado la vida. Ustedes saben que ninguno de nosotros tenemos nada que ver con estar aquí vivos, es obra de Dios. Él lo quiso así y es un don maravilloso. Pero también por medio de Jesucristo, Dios Padre, que nos creó a nosotros con sus propias manos, nos mandó a decir: la vida aquí en la tierra es el primer paso en una jornada eterna. Y por lo tanto, este primer paso hay que darlo bien dado. Es un paso que misteriosamente se conoce como un paso en el destierro. Y uno se pregunta, ¿pero qué tengo yo que ver con el pecado de Adán y Eva para que me encuentre hoy desterrado y para que me encuentre en un cuerpo mortal, un cuerpo que se muere? Pues yo personalmente, ni usted personalmente, tiene nada que ver con lo que ellos hicieron, pero somos consecuencia de lo que ellos hicieron, pero al mismo tiempo también somos consecuencia del amor de Dios, que nos creó, nos dio la vida, y si nosotros obedecemos a lo que Jesús nos enseñó, no moriremos, sino que al final de esta vida, cuando enterremos este cuerpo mortal, nos transformaremos y en espíritu entraremos a la vida eterna. Y el día del juicio final, como nos lo revela la palabra de Dios, recibiremos otro cuerpo físico, este mismo, pero ya glorificado, eterno, que ya no morirá, porque estaremos restablecidos a lo que originalmente éramos en el paraíso antes de caer en el pecado original, que éramos inmortales, no moríamos. Entonces, teniendo esto claro y dándonos cuenta que tenemos que aceptar el misterio de nuestra mortalidad y aceptar el misterio de que estamos en tránsito, que somos peregrinos. Eso nos enseña que en este primer paso que damos de la jornada de la vida eterna, tenemos la responsabilidad de cuidar de lo que Dios nos confía, que es nuestra pequeña vida. Ustedes saben que a cada uno de nosotros Dios nos confía esta vida, con todo lo que esta vida contiene. La palabra nos enseña que nosotros debemos ganarnos el pan con el sudor de la frente, que debemos observar los mandamientos de Dios y obedecerlos, para que así podamos en el último día resucitar con el Señor, transformarnos y entrar a la vida eterna. Esa es la condición que Dios Padre nos pone a cada uno de nosotros, y también nos da la libertad de que escojamos lo que queramos, el bien o el mal. Ya cada uno de nosotros aquí presente puede testificar lo que es decidir el mal. ¿Cuántos errores no hemos cometido, de los cuales nos arrepentimos y quisiéramos que nunca los hubiésemos cometido? Porque hemos pisado, cada uno de nosotros que somos pecadores, que tenemos tendencias a pecar, todos hemos pisado ese territorio prohibido del pecado, del mal, y lo conocemos personalmente. Y por eso sabemos que existe el bien y el mal, y conocemos las consecuencias de lo que es actuar mal. Son terribles. Ahora también conocemos la bendición de lo que es actuar bien. Cuando uno es honesto, veraz, obediente, humilde, cuando tiene un instinto y servicio, espíritu de servicio incondicional al prójimo, cuando no busca sus propios intereses, sino que siempre busca el interés de los demás, el beneficio de los demás, y uno busca el bien en todo lo que hace, en lo que piensa, en lo que siente. Se da cuenta lo grande que es la gracia de Dios
y lo fiel que es Dios con aquel que camina en la luz y camina en el bien. Cuando caminamos en el mal y en desobediencia, no es que Dios vaya a caminar con nosotros en ese mal y esa desobediencia. Al contrario, quien camina con nosotros es el espíritu del mundo, el espíritu del mal. Cuando la gente se deja seducir por este mundo, por el dinero, por los placeres desordenados y pasiones desordenadas, por la avaricia, el egoísmo, la vanidad, por la prepotencia, el autoritarismo y tantos otros ismos que nos llevan al abismo, entonces nos damos cuenta qué miserable es nuestra vida. Hay mucha gente que es muy rica, pero no tiene paz en el corazón, no tiene gozo, porque esas riquezas le han dañado el corazón, porque muchas de esas riquezas son adquiridas por medio del espíritu del mal. Ustedes se acordarán, y seguramente todos han leído un pasaje del Evangelio donde Jesús está en el desierto después de ser bautizado por San Juan Bautista y es tentado por el demonio. Y en una de las tentaciones, el demonio se lleva a Jesús a una montaña y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Es muy importante entender por qué Jesús nos enseñó eso. Ustedes saben que Jesús es Dios. Él no necesitaba ser tentado, Él es Dios. Pero Jesús es camino, verdad y vida. Todo lo que Él hizo en sus 33 años de vida, y sobre todo en sus 3 años de vida pública, lo hizo como escuela para que nosotros aprendamos a ser hombres santos y perfectos como Él ha sido hombre santo y perfecto. Entonces, la razón por la cual Jesús nos enseña esas 3 tentaciones en el desierto es para que conozcamos cómo es que actúa el enemigo de nuestra alma, Satanás. Y entonces, Satanás, con mucha claridad, nos muestra que Él reina en este mundo. Por eso, la gente que se enamora de los poderes de este mundo, de las riquezas de este mundo, se enamora del espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo lo gobierna. Lo que hace el espíritu del mundo es que nos roba el amor de Dios. Nos deja absolutamente vacíos del amor de Dios y nos llena del amor propio, que es lo que la serpiente le vendió a Eva cuando le dijo: si comes de este fruto, seréis como Dios. Y Eva cayó. Y la muerte entró al mundo por culpa de eso, porque nosotros no somos Dios. Y en el momento que pretendemos ser Dios, morimos. Y por eso vivimos en un cuerpo mortal, por causa de ese error. Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo interpretamos esto, porque hay mucha gente con mucho poder económico, político, social, que es gente de Dios, que es gente buena. Ustedes saben que dentro del santoral de la iglesia existen reyes y gente muy rica que son santos, que la iglesia canonizó, y era gente muy poderosa. Así de que tener poder en este mundo, tener dinero y ser importante, no necesariamente quiere decir ser del diablo. El Señor también le confía a algunas personas riquezas, poder social y económico, y son personas de Dios. Cuando leemos en el Evangelio la amistad que Jesús tenía con Marta, Lázaro y María Magdalena en Betania,
nos damos cuenta por la historia sagrada que era una familia muy rica y eran muy amigos de Jesús. Era gente buena, hasta el punto que cuando destruyen a Jerusalén, ellos huyen y llegan a Francia y se convierten en apóstoles del Señor en Francia. En Marsella, Lázaro se convierte en el primer obispo de Marsella, y Marta y María se convierten en apóstoles en todo ese sur de Francia, y ahí mueren. Es un ejemplo de que las riquezas de este mundo, solo Dios es el que las puede distribuir, pero el demonio las ofrece para mal a aquellos que se enamoran de la avaricia, que se enamoran del materialismo, del consumismo, del relativismo. Todos los que caen en esos ismos son esclavos del espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos esclaviza en muchas formas. Dese en cuenta que hoy tenemos nosotros una gran tecnología, unos avances industriales, científicos, tecnológicos, como nunca la humanidad lo ha tenido antes. Y todo eso es algo que Dios ha permitido, y que Dios ha permitido no solamente para que nosotros nos beneficiemos, sino porque lo permite porque es bendición de Dios para la humanidad. Pero el demonio utiliza todas las cosas para el mal. Entonces, a pesar de que lo que la ciencia produce es para beneficio del hombre, el demonio lo puede convertir para perjuicio del hombre. Es como decir, yo tengo un automóvil para transportarme de mi hogar al trabajo o a los lugares donde debo ir, y es un instrumento de transporte, pero el demonio lo puede convertir en un arma fatal para mí, llevándome a excesos de velocidad, a conducir descuidadamente y de repente dañar a otras personas o hacerme daño a mí mismo con un automóvil que simplemente es creado como un instrumento de transporte para mi beneficio. Pero el espíritu del mal, si yo no me cuido, me puede convertir ese instrumento en un arma fatal para mi vida y para la vida de otros. Igual sucede con el internet. Ustedes saben que en el internet hay cosas buenas y hay cosas terriblemente malas. Y es el mismo instrumento. Usted toma un cuchillo y con ese cuchillo usted puede partir un pedazo de pan. Pero con ese mismo cuchillo usted puede apuñalar a una persona y matarla. Y no puede decir que el cuchillo es malo. La mano que empuña el cuchillo es la que define el bien o el mal con ese cuchillo. Así de que el mundo material es un instrumento para bien o para mal. El espíritu del mundo gobierna el mal de este mundo, y todas las cosas que siendo buenas las utiliza para el mal, las pervierte. Y por eso debemos tener tanto cuidado en cómo vivimos esta vida en el mundo. Es muy fácil enamorarse de las cosas materiales. Ustedes saben que nosotros nacemos en este mundo material, lo descubrimos poco a poco, y dependiendo de la formación que recibimos, así manejaremos las cosas y los asuntos de esta vida. Algunas personas tienen la bendición de nacer en hogares muy espirituales, muy obedientes a Dios, y reciben muy buena formación de los padres. Otros no tienen la misma gracia y fortuna de ser bien orientados para obedecerle a Dios, amar a Dios, respetar al prójimo desde niños, porque muchos nacen en hogares disfuncionales. Y es muy común hoy en nuestra sociedad encontrar hogares disfuncionales, hijos que nacen de familias que no tienen orden, o hijos naturales, como llaman, y tantas otras situaciones que llevan al hombre
a encontrarse con circunstancias muy difíciles, pero a pesar de las circunstancias que hayamos vivido cada uno de nosotros, Dios siempre nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos encontrar nuestra salvación y podamos convertirnos en personas buenas, sin importar de dónde venimos, las raíces de donde venimos, el hogar donde nacimos, o si ni siquiera tuvimos hogar, como le sucede a mucha gente. Pero la realidad de Dios en la vida de nosotros es única e independiente de todos los demás. Nadie como yo, nadie como usted. Y Dios nos ama igual a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de salvarse. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de santificarse. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de volverse bueno, de encontrar a Dios, de amar, a pesar de todo lo que le ha podido pasar en esta vida. Yo conocí una vez a una mujer, pues oí de ella, quisiera haberla conocido, pero esta fue una mujer alemana que durante la Segunda Guerra Mundial estaba huyendo de Alemania, de los nazis, y estaba cruzando la frontera con Holanda y la arrestaron los nazis en esa frontera. La metieron a una cabina y la violaron muchísimos soldados por 2 días. Cuando ya la dieron por muerta, la lanzaron al otro lado donde ya era Holanda, convencidos que estaba muerta, pero no murió. Y ella se recuperó, era muy joven, y ya cuando yo escuché su testimonio, ya tenía más de 90 años, era católica. Esta mujer testificaba que ella murió no hace mucho, testificaba que Dios la había recuperado en una forma tal que le había devuelto su virginidad. Hablaba en una forma tan hermosa porque hablaba de que ella no tenía ya ninguna herida ni resentimiento a pesar de todo lo tan horrible que le sucedió. Y hablaba de lo grande que es la gracia de Dios, cómo Jesucristo nos puede hacer criaturas nuevas, absolutamente nuevas, nos puede renovar, reconstruir, rehabilitar y convertirnos en una persona limpia de memorias, de traumas, de situaciones que han sucedido en nuestra vida. Para los que conocen mi historia de conversión, saben que yo fui secuestrado por las guerrillas en Colombia hace 27 años. Y durante ese secuestro viví 6 meses horribles, de mucho flagelo, de mucha tortura, y sin embargo, hoy lo puedo llamar bendito secuestro, porque fue en ese secuestro que el Señor me rescató, porque yo estaba por 33 años viviendo en pecado mortal, alejado de Dios y siendo esclavo del espíritu del mundo, de Satanás. Cuando salí de ese secuestro, que fue un milagro que Dios hizo, porque solo por un milagro pude salir, y regresé al mundo, a la vida, y regresé también a la iglesia, por lo que el Señor me había revelado, pues comencé a caminar con muchas heridas, con muchos traumas, con muchos miedos, casi como inválido mentalmente, emocionalmente, muy mal. Sin embargo, los primeros 2 años los viví en silencio, aprendiendo a ser católico de nuevo. Y 2 años después, el Señor se me manifestó de nuevo y me llamó a esta misión hace 25 años. Los primeros años de la misión continuaba yo muy golpeado, con muchos problemas, pero a medida que yo caminaba en esta misión, el Señor me fue sanando y me fue rehabilitando. Y no mucho tiempo después ya yo era una persona nueva.
Todo eso que me pasó en el secuestro comenzó a desaparecer de mi sangre, de mis huesos, de mi carne, de mi mente, de mi memoria. Y hoy, cuando narro la historia de mi encuentro con Dios en el secuestro, lo narro sin ningún trauma, sino que lo narro con alegría de saber que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor y de la prueba tan terrible, fue una bendición. Y para mucha gente suena contradictorio que uno pueda llamar bendición semejante flagelo. Pero es verdad, si no hubiese sido porque yo fui secuestrado, ya me hubiese muerto hace mucho tiempo y ya me hubiese condenado. Y lo digo así porque lo sé, es la verdad. El Señor me rescató de la condenación eterna. Y todo se dio por medio de un sufrimiento terrible. Muchos santos dicen que la purificación del hombre siempre llega por medio del sufrimiento, del dolor, de las penas de este mundo. Y todos nosotros sabemos que entre más han sido difíciles las penas que hemos vivido, más fortaleza nos han dado cuando logramos pasarlas con fe, cuando logramos pasarlas con Dios, nos fortalecemos. Por eso nunca le debemos tener miedo a las pruebas de esta vida. Si uno no quisiera pasar ningún sufrimiento, ninguna enfermedad, ninguna prueba, uno no quisiera eso, pero si la pasa, la debe uno aceptar con amor y ofrecérsela a Dios, y con seguridad que lo volverá más fuerte, con seguridad que lo purificará y también lo enseñará a conocer a Dios personalmente, porque no hay nada que nos presente a Dios más íntimamente que el sufrimiento, que las penas de este mundo, que la enfermedad, que la escasez, que la traición. Todo eso nos enseña, porque estas pruebas no tienen sino dos opciones. El sufrimiento nos purifica o nos corrompe. No hay sino dos formas de vivirlo. Hay gente que se enferma o le pasa alguna cosa difícil en esta vida y maldicen, incluso se alejan de Dios y se llenan de odio. Pero hay otros que con las penas de esta vida, con los sufrimientos, enfermedades, pruebas de esta vida, se vuelven humildes, se acercan a Dios, aceptan las penas con paciencia y aman a Dios y aman su vida y la respetan a pesar de la prueba. O sea, han sido purificadas por la prueba, pero los otros se corrompen. Y son las únicas dos posibilidades que hay en esta vida. Esta vida, al caminarla, al vivirla, nos purifica o nos corrompe. Tenemos que tener una visión muy clara de la vida. Nosotros en esta vida o estamos ascendiendo con la vida que vivimos o estamos descendiendo. Cuando estamos corrompidos, cuando vivimos con el espíritu del mundo, el espíritu del mal, estamos descendiendo. Y la vida nuestra es oscura interiormente. Corazón de piedra, sin sentimientos, sin amor, sin compasión, sin paciencia, sin tolerancia, sin caridad. Cuando vivimos en un sentido ascendente, cada vez estamos más llenos de las virtudes de la paciencia, la tolerancia, la compasión, la caridad. Todo eso va en flor y va fortaleciéndose, enriqueciéndose y nos vamos elevando hacia Dios. El día que morimos, quedamos tan altos como hayamos ascendido y tan bajos como hayamos descendido. Eso con seguridad que es nuestra realidad humana.
Para nosotros como pueblo de Dios que somos, porque somos católicos, un pueblo escogido, predestinado, separado, el ejército de Dios, para nosotros la vida en este mundo es una gracia extraordinaria, una oportunidad extraordinaria. Por eso todos los días debemos darle gracias a Dios. Y es más, no solamente todos los días, sino todo el día. Hay que darle gracias a Dios por nuestro alimento, por nuestro vestido, por tener salud o por tener enfermedad que nos purifique. Por todo debemos darle gracias a Dios. No hay una gracia más grande que la gratitud. La gratitud es como una flor hermosa en el jardín de Dios. Ustedes saben y conocen por experiencia propia lo linda que es una persona grata. Una persona grata brilla, tiene luz propia. Una persona agradecida. Y ustedes saben lo oscuro, lo feo, lo desagradable que es una persona ingrata. Una persona ingrata no tiene luz, no tiene gracia. Y qué lindo que es poder observar las virtudes, observar lo hermosas que son las cualidades espirituales de aquel que ama, de aquel que perdona, de aquel que sirve sin interés, de aquel que tiene la alegría de la vida aunque esté sufriendo. Ustedes saben que para nosotros la Virgen María es uno de nuestros mejores ejemplos de un ser humano que vive una vida perfectamente en Dios. Cuando la Virgen María está en el Calvario caminando en semejante prueba tan grande, viendo a su hijo flagelado en la forma más espantosa, hay una cosa que sabemos todos, y es que la Virgen María sabía que así tenía que ser. Y lo sufrió, lo lloró. Se sumergió en esa pasión, en esa muerte de su hijo, en todo ese drama apocalíptico de la muerte del Señor y de ese Calvario. Pero ella, sabemos nosotros que nunca se rebeló contra Dios, nunca renegó, nunca odió a aquellos que estaban haciéndole tanto daño a su hijo, que los perdonó y que entendía que no sabían lo que hacían. Porque eso mismo dijo su hijo en la cruz cuando agonizaba. Decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es muy claro el amor de Dios, es muy clara la enseñanza de Jesús como camino y como verdad, pero también es muy clara la escuela de María que nos lleva a ese amor perfecto de Jesús, que es imitar a María en su conducta humilde, perfecta, sencilla, amorosa, generosa, entregada totalmente a la voluntad de Dios. Y qué bonito ejemplo que es ese, porque la escuela de María es la escuela del abandono total en la voluntad de Dios, la escuela más hermosa. Cuando tenemos conciencia de la maternidad celestial de la Virgen María, tenemos consuelo, tenemos compañía en este destierro, en este mundo. Todos nosotros padecemos momentos de soledad, momentos de vacíos interiores, de toda clase de niveles, oscuridad, duda. A veces hasta le entra a la gente desesperación por situaciones difíciles. Pero precisamente la compañía de la Virgen María en nuestra vida es el consuelo maternal, la compañía de una madre que es perfecta, sin mancha, y que es tan humana como usted y yo, que es un ser humano, una criatura. Y qué lindo que es estar acompañado por la Virgen, cuando nos hacemos amigos de ella, cuando nos hacemos hijos de verdad,
y entendemos su papel, entendemos su reinado. Sabemos que vivimos en un mundo perverso. Este es un mundo malo. Por eso leemos en las Escrituras a San Pablo hace más de 2000 años diciéndonos que este mundo perverso, depravado, este mundo degenerado, y esto hace más de 2000 años. Y hoy la gente a veces dice, uy, este mundo cómo se ha vuelto de horrible. Pero ¿acaso no hemos leído Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no hemos leído Babilonia? ¿Acaso nos hemos olvidado de que el mundo nunca ha sido bueno? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que el mundo le pertenece al diablo? Entonces, ¿por qué nos vamos a escandalizar del mundo que vivimos hoy si no hay nada bueno en el mundo? Lo que tenemos que hacer es acordarnos que nosotros fuimos creados por Dios para que seamos buenos, porque fuimos escogidos para eso, para que seamos luz en este mundo de tinieblas y para que muchas almas conozcan a Dios por nuestra fidelidad. Ustedes saben que cuando usted se atreve a creer en Dios, cuando usted se atreve a obedecerle a Dios, cuando usted se atreve a hablar de Dios en todas partes, bajo cualquier circunstancia, donde usted esté, prácticamente en el mundo somos casi como mártires porque la gente no quiere escuchar de eso. Pero precisamente cuando vivimos la verdad vive entre los hombres. Y por eso la iglesia nuestra es mensajera de Dios en el mundo. La iglesia está en el mundo para llevarle a Dios al mundo. Muchas veces la iglesia se mundaniza. A veces hay parroquias que tanto el cura como los parroquianos están mundanizados. Pero esto es algo que ocurre a través de los siglos. Ocurre, el diablo a veces se gana parroquias, se gana cristianos, los tumba. Pero la iglesia nunca perecerá en manos del diablo, como es la promesa de Jesús. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia, una promesa de Dios. Nosotros somos la esperanza, mensajeros de la luz, y en nosotros deposita Dios la confianza de que muchas almas conozcan a Dios por mí. Y miren, no todos somos llamados a ir por el mundo entero a llevar las buenas nuevas del Evangelio. El Señor a la mayoría la llama ahí donde está, ahí. En su pequeña vida el Señor hace inmensas cosas, inmensos milagros, porque esas personas que Dios coloca en su vida, que están alrededor suyo, esa es su misión. Y la misión suya es brillar en medio de esas personas, para que esas almas se bendigan con su vida, se bendigan con su fidelidad, se bendigan con el amor que usted tiene para Dios y para los hombres. Y esto debe ser muy claro, porque todos nosotros como católicos fuimos creados para la misión de llevarle almas a Dios. Esa es nuestra misión. La primera alma, la nuestra, y todas las almas que Dios coloca en nuestro camino. ¿Cuántas veces usted puede estar parado en una esquina en silencio? Pero si usted está lleno de amor, lleno de Dios, ahí en esa esquina, el Señor está haciendo milagros a través suyo, porque usted es un instrumento de Dios. Y si usted vive en obediencia a Dios, en gracia de Dios, donde esté, el Señor lo está utilizando. Usted puede estar como una monja de clausura en su celda, sola, orando de rodillas, y desde ahí, de esa celda, el Señor está salvando almas que se hubiesen podido condenar si esa monja no hubiese estado arrodillada ahí, orando. Y lo mismo pasa cuando usted está en su habitación, en el silencio de su vida, arrodillado, rezando.
implorándole a Dios por la salvación de los pecadores, en ese momento el Señor rescata almas. Y esa es nuestra responsabilidad, el entender que verdaderamente somos instrumentos de Dios y que Dios nos utiliza y que no necesitamos hacer cosas muy grandes. Tenemos que hacer lo que es más importante y que se presenta en una forma muy pequeña, y es ser fieles, fieles a Dios, obedientes a Dios. El resto Dios lo hace. Hay algo que aclara mucho la misión nuestra, algo que dice San Pablo. San Pablo dice: Pablo sembró y Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y esto hay que tenerlo claro, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cuándo irá a cambiar este o esta? Tanto rezar, tanto hablar de Dios, tanto y nada que cambian, nada que pasa nada, no se ven los cambios, no se ven los frutos. Y a veces la gente hasta pierde la esperanza, pero es que se les olvida algo muy importante, es que solo Dios hace crecer. La responsabilidad nuestra es sembrar la semilla y regarla cuantas veces podamos, pero no podemos estar pendientes de cuándo va a crecer. Eso le corresponde a Dios. Nuestro trabajo es ser esos obreros en la viña del Señor que se encargan de sembrar y de regar. Pero esa semilla no da frutos si Dios no lo hace, si Dios no lo permite. Y ahí es donde debe estar nuestro corazón, en el abandono, en la voluntad de Dios y en hacer lo que nos corresponde a nosotros. Ninguno de nosotros puede cambiar un corazón. Yo no puedo cambiarle el corazón a nadie, pero yo sí puedo sembrar el amor de Dios en todos y pedirle a Dios que toque esos corazones, que es el único que puede hacerlo, porque Él fue el que los creó y el único que los conoce de verdad. Hoy estamos en Cuaresma y la Cuaresma nos llama a dar un alto en el camino y mirarnos con sinceridad en el espejo de nuestra conciencia y atrevernos a ser tan valientes que seamos capaces de mirar la verdad y de darnos cuenta quiénes somos de verdad. Eso sería la gracia más grande que usted pudiera recibir. Normalmente esto ocurre cuando una persona está agonizando. En el momento de la agonía, la persona no tiene otro camino que ver la verdad cara a cara, porque ya no hay otro camino, ya no hay otra solución. Pero es que Dios quiere que no esperemos a la agonía. Dios quiere que en esta estación de Cuaresma, que es una oportunidad litúrgica que la Iglesia nos da y que tiene una gracia, y la gracia es el arrepentimiento, la conversión del corazón, el enfrentamiento a la conciencia, mirar con toda sinceridad en qué se encuentra nuestro corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es el tesoro mío en este mundo? ¿Quién es el tesoro? Esto tenemos que definirlo. Es muy importante saber quién reina en mi corazón. Y asegurémonos de esto. Si Jesús no es el rey de mi corazón, yo estoy en problemas. Y no es bueno morir así. Porque si el rey de su corazón es una criatura humana, es el dinero, o son sus deseos, sus pasiones, sus apetitos, la visión que usted tiene del mundo material, todo menos Dios verdadero que es Jesucristo, a quien el Padre nos ha revelado para nuestra salvación, entonces habría que pensarlo muy bien, porque entonces estaríamos muy mal. Precisamente la reflexión más importante en este momento de nuestra vida, que Dios nos ha dado otra Cuaresma,
otra oportunidad de renovarnos, de arrepentirnos, de confesarnos, de encontrar la verdad en nuestro corazón. Es el momento para ser valientes, muy valientes, y atrevernos a mirarnos bien, mirarnos cara a cara con nuestra conciencia, sin miedo, porque si algo nos va a cambiar en nuestra vida radicalmente, es una mirada profunda a nuestra conciencia. Es lo que hay que hacer. No esperemos a la muerte, no esperemos a estar en la agonía para llegar a ese momento. Hagámoslo ya, que la iglesia nos está dando esta oportunidad de Cuaresma para que reconciliemos nuestro corazón con el Espíritu Santo, para que podamos entender que el único camino es el cambio profundo del corazón, entregarle ese corazón a Dios. Es verdad que cuando nosotros pensamos en la santidad, en la conversión radical del corazón, hay como un desaliento, porque la carne es muy maliciosa, caprichosa, y no quiere cambiar porque parece que no le conviniera, porque parece que entonces si cambia y si busca la santidad, como que va a perder algo, se siente casi como una muerte. Y miren que es tanto así que la iglesia lo llama la muerte a sí mismo. Entonces sí es una muerte, pero una muerte al egoísmo, una muerte a las pasiones desordenadas, una muerte al pecado, una muerte a la idolatría, al egoísmo, a la vanidad. Sí es una muerte y por eso se siente como una muerte, pero esa muerte es la que trae la vida, porque si yo muero a todo eso, nazco a la gracia, nazco al Señor, nazco a la verdad, nazco a la luz. Y precisamente le pedimos a Dios que nos dé la bendición y la gracia para ser esos hijos de la luz que fuimos creados para ser. Saben y sabemos que vivimos en un mundo de tinieblas, más tenebre que este mundo no lo puede haber, y todos lo sabemos. Basta con caminar por las calles y nos encontramos con esas tinieblas. Basta con mirar todas las cosas que este mundo exhibe para darnos cuenta toda la ignorancia, la oscuridad que hay en el mundo. Entonces, ¿quién va a traer un cambio a esta vida? ¿Quién le va a mostrar la verdad a toda esta gente perdida? ¿Quién? Nosotros somos los brazos de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, el corazón de Dios, la voz de Dios en este mundo. Preparémonos para que podamos ser esos verdaderos instrumentos de Dios, luz en este mundo. Y comencemos por lo más elemental. Convirtámonos en luz allí donde vivimos, allí donde estamos, con aquellos que Dios colocó al lado nuestro. Ahí comencemos con eso, para que veamos cómo Dios de eso hará un incendio, y esas llamas llegarán a muchas almas, y muchas almas se llenarán de Dios, porque nosotros fuimos aquellos que nos convertimos en el instrumento del fuego abrasador de Dios. Voy a terminar con una lectura de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: el verdadero camino de la salvación cristiana. Por lo demás, hermanos míos, alegrados en el Señor, volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Atención con los perros, atención con los embusteros, atención con la mutilación, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, sin poner nuestra confianza en la carne.
aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, mas yo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por esta parroquia, por esta ciudad de Puebla, por todo lo que ustedes representan en la iglesia, en esta vida tan cortica que estamos viviendo. Y qué bueno sería que un día nos pudiéramos encontrar en la gloria de Dios y poder compartir este momento que vivimos acá, pero ya con la plenitud de la sabiduría de Dios y Dios mostrándonos lo que hicimos hoy y qué sucedió hoy en nuestros corazones y cómo el Espíritu Santo estaba acá, presente entre nosotros, y cómo estar acá hoy es un plan de Dios. Es que Dios quiso que estuviéramos acá, es que Dios nos trajo y es que Dios nos ha hablado. Por eso la palabra de Dios dice: si hoy escuchareis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto es lo que el Espíritu dice: debemos escuchar a Dios cuando Dios nos habla. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, que nos acompaña siempre como promesa cumplida de Jesús. Y bendita sea la Virgen María, que es Madre, que nos acompaña y nos consuela. Bendita sea la Iglesia, que es cuerpo místico del Señor, cuya cabeza es Jesús, y que es nuestro consuelo, nuestra guía, nuestra nave, donde viajamos seguros por las aguas turbulentas de este mundo y vamos hacia un puerto seguro que se llama Jesús, el Príncipe de la Paz. Bendito sea el Señor. Amén. Y él los puede autografiar y ahí podemos, si gustan dar unas aportaciones voluntarias.